De los profetas mayores, Isaías es el más antiguo. Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Dios le dio una palabra a Isaías en el verso 5. Dice: es tal, está hablando Dios, dice: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, que haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Dios le está hablando a la nación de Israel y le está diciendo: ese ayuno de encerrarse y de echarse ceniza y una cama de silicio y afligirse, ese ayuno no es agradable al Señor. Abra sus oídos para que usted reciba lo que la Biblia dice, porque en este caso la tradición grita por un oído suyo y la Biblia habla por el otro. Pero a veces la tradición es más fuerte y usted dice: no, pero es que hay 1000 pastores que creen que el ayuno da poder. Vamos a estudiar hoy si el ayuno da poder. Vamos a ver hoy si el ayuno sirve para echar fuera demonios. Me refiero al ayuno de alimentos, o sea, dejar de comer. O sea, algo tan sencillo como que dejar de comer va a hacer que el diablo huya. Es absurdo. Es absurdo. Dejar de comer hace que el diablo se asuste. La fuente del poder es la oración, las lágrimas, las lenguas, la intercesión. Aleluya. Dios mismo está hablando aquí. Fíjate que hay gente que lo lee y no le cabe, porque tiene en la mente 400 predicadores que han predicado sobre el ayuno y que el ayuno da poder y que el ayuno fortalece y que el ayuno rompe coyundas. Vamos a ver qué dice la Biblia, no lo que diga la tradición. La tradición ha dicho muchas mentiras. Vamos a ver qué dice la Biblia. Así como la Iglesia Católica tiene tradiciones equivocadas, como prender velitas, como hacerle misa a los muertos, como bautizar niños, son tradiciones equivocadas. Pues la Iglesia Evangélica tiene unas tradiciones graves. Aleluya. Y no podemos vivir engañados, porque a Dios no le importa que si usted sea evangélico o católico. Lo que le importa es que tenga la verdad, que crea la Biblia antes que la tradición. Jesús en Mateo 15 dice: ustedes por vuestra tradición han invalidado el mandamiento de Dios. Ustedes por vuestra tradición, le dijo Jesús a los fariseos, han invalidado el mandamiento de Dios. La mayoría de pastores oyen un mensaje como este y se les revuelven todos los demonios. Pero esto no es una revelación que Dios me dio a mí, que yo estaba en una nube y se me apareció Dios y me dio una revelación. No. La revelación está aquí. Eso es peligroso. Decir: no, hermano, Dios me dio una revelación que los mosquitos son demonios. Una falsa revelación. Pero uno sabe que aquí en la palabra de Dios está todo escrito. Lo que hay es que buscar que Dios nos revele lo oculto. Fíjate que un versículo que uno no había leído dice: es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija al hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. Llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová. Resulta que Moisés nunca le dijo a Israel: hay que ayunar. Nunca. Sin embargo, Moisés le dio mandamientos a Israel. Le dio: no te acostarás con tu suegra, no te acostarás con el perro, no te acostarás con la vaca, no tendrás relaciones sexuales con tu tía. Ojo por ojo, diente por diente. O sea, Moisés reguló, dio muchas leyes que Dios se las dio a él. Pero qué cosa tan increíble que en todo el Pentateuco no hay una sola orden que Moisés haya dicho: absténganse de alimentos hoy y mañana.
Al contrario, todos los días caía maná. Si Dios hubiera querido que ayunaran, le frena el maná. Es que la palabra tiene que uno pedirle al Señor que le abra el corazón para que ella penetre, para entenderlo. Si Dios durante 40 años manda maná todos los días, ¿qué está diciendo? No le interesa el ayuno. ¿Cuántos alaban al Señor? No le interesa. Porque el ayuno de alimentos no transmite ningún poder. Lo vamos a ver ahora. Y más abajo en el verso 6 dice, no es más bien el ayuno que yo escogí. Dios le dice, el ayuno que yo escogí no es encerrarse en un cuarto ahí con ceniza y con silicio, porque los judíos dentro de las 7 fiestas tenían un día de la expiación. Ellos inventaron ayunar, porque en el día de la expiación Dios no mandó ayunar, si usted lo lee, sino la idea de ese día de la expiación era arrepentirse. Era un día al año donde debía arrepentirse de todos los pecados del año. Así que había aflicción, la gente arrodillada, lloraba, arrepentida ante Dios. Tenía un día de comunión. Pero los judíos, como son religiosos, y hoy también el mundo es religioso, le metieron al abstenerse de alimento. Y le metieron echarse ceniza y cama de silicio, una cosa que pica. Eso es absurdo. Es absurdo. Alabado sea el nombre de Jesús. Nunca Moisés habla de que ayunaran. Ellos en ese día de la expiación se inventaron un ayuno. Y Dios se los está criticando aquí. Dice, llamaréis esto ayuno y día agradable a Jehová, que se encierre la persona y haga cama de silicio y de ceniza. No es más bien el ayuno que yo escogí. El verso siguiente dice, el ayuno que yo escogí es desatar las ligaduras de impiedad. O sea, romper con lo malo. Desatar las ligaduras de impiedad. Romper con las cosas malas. O sea, el ayuno de pecado. El ayuno de maldad. Ahí Dios se lo está diciendo, está claro. Con esos 2 versículos a mí me basta. El ayuno de alimentos no hace nada. Ni tampoco que coja un palo y te deje en la espalda. Ellos se echaban ceniza en una cama de silicio y les pullaba, se incomodaban. Pero eso no era un día agradable al Señor. Día agradable al Señor era el ayuno de pecado, que es el que está en el verso 6. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar la ligadura de impiedad, soltar las cargas de presión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. ¿Cómo tú rompes un yugo? Tú simplemente rompes un yugo. Tú dices, no, me está llamando la muchacha de allá para que salga con ella y tengo una cita con ella en el Paseo Bolívar esta tarde. Entonces tú dices, voy a romper eso, no voy más al adulterio. Entonces le llama y le dice, ¿sabes qué? Yo no voy allá al Paseo Bolívar. Eso es romper un yugo. Simplemente. Pero si tú dices, no, que no puedo, que voy a ayunar para ver si puedo. El ayuno no te fortalece la fuerza de voluntad. La Biblia no enseña eso. Tu decisión la tomas tú. Entonces, la doctrina del ayuno de alimentos ha sido muy mal interpretada por la iglesia. Millones de pastores han recibido la falsa revelación de que el ayuno recibe poder, de que sirve para echar fuera demonios, de que controla los apetitos de la carne, de que hace morir lo terrenal y de que trae prosperidad. Nada de eso es verdad. Nada de eso es verdad. Ahora, alguien dice, hermano, pero nosotros imitamos a Jesús. ¿Por qué no imitamos a Jesús en lo del ayuno? Porque Jesús ayunaba. Tengo noticias que tú nunca has escuchado. Jesús no ayunaba.
solamente ayunó una sola vez, 40 días. Jesús no ayunaba, te lo voy a mostrar en la Biblia. Es decir, Jesús durante 3 años y medio nunca ayunó. Si aquí en Barranquilla se cogen a un pastor que no ayuna 3 años y medio, lo mandan al infierno. Está en la carne. Pues Jesús estaba en la carne, pues. Jesús no ayunaba. Ayunó una sola vez y no ayunó para recibir poder. Jesús ayunó una sola vez 40 días, una sola vez. Pero no ayunó por ayunar, sino que ayunó porque no tenía hambre. Y ya les explico por qué. Aleluya. Pero Jesús no ayunaba. Lo normal del ayuno es como los fariseos lo pusieron. Aquí hay iglesias en Barranquilla que ayunan 2 veces por semana. Jesús dijo, había un fariseo y un publicano. El publicano allá atrás se daba golpes de pecho y diciendo, perdóname Señor, no soy digno. Y el fariseo puesto en pie decía, Señor, doy los diezmos de todo lo que tengo. Ayuno 2 veces por semana. Todo el que ayuna 2 veces por semana para tratar de agradar a Dios es un fariseo. Es un fariseo. Quiere aparentar, no se ha metido con Dios. Realmente con lo que agrada a Dios. Sino que quiere hacer un ayuno para decir que ayuna. Por puro orgullo. Y poco a poco lo vas a entender mejor. Entonces, imitemos a Jesús. Jesús no ayunó por 3 años y medio. Si tú le dices aquí a 4 pastores de esos que ayunan, hermano, tengo 3 años y medio sin ayunar. Si tú estás endemoniado, te va a decir. Vamos a ver por qué Jesús ayunó 40 días. Busca Lucas 4. Lucas 4. Dice, Jesús, lleno del Espíritu Santo, volvió del Jordán y fue llevado por el Espíritu al desierto. ¿A qué fue llevado por el Espíritu al desierto Jesús? A ayunar. Por 40 días y era tentado por el diablo. Y no comió nada en aquellos días, pasados los cuales tuvo hambre. Sencillamente, aquí vemos un ayuno que se produce por 2 razones. Primero, Jesús tiene una carga espiritual terrible y se va al desierto a enfrentar al diablo en la tentación. Entonces, la carga espiritual tan terrible le quitó el hambre. Así que, primero que todo, si usted se le quita el hambre, ayune. Pero quiero que lo veas, que Jesús no ayunó para recibir poder, porque Jesús ya estaba ¿qué? Lleno del Espíritu Santo. ¿Sabe qué significa lleno del Espíritu Santo? Lleno de poder, lleno de unción, lleno de milagros. Ahora, si Jesús está lleno del Espíritu Santo, necesita ayunar para llenarse más. Es una cosa elemental. Claro que tú estás pensando ahora, ¿y Gigi Ávila? Y entonces los otros que ayunan, y Benijín que dice del ayuno, y los otros castellanos también creen en el ayuno, y Edwin Albert cree en el ayuno, y el otro cree en el ayuno. No puede ser. Este pastor debe estar equivocado. Yo tengo la razón. Porque se lo estoy explicando de la Biblia. Jesús no ayunó para recibir poder, ni ayunó para echar fuera demonios, porque la llenura que tenía, ya con esa llenura echaba fuera demonios. La llenura del Espíritu Santo que tenía, ya tenía suficiente poder para caminar sobre el mar. El ayuno fue, primero, porque en el desierto no venden Coca-Cola. ¿A dónde fue impulsado Jesús? Al desierto. En el desierto venden hamburguesas.
¿No te das cuenta al leer el pasaje que el relato de Lucas no está dedicado a exaltar el ayuno como para recibir poder, sino simplemente el asunto de no comer fue secundario? Lo primario fue que él fue al desierto a ser tentado por el diablo, a enfrentarse con el diablo. Y como tenía esa tentación tan fuerte y él sabía que podía caer, perdió el hambre. ¿Cuántas veces a nosotros no se nos quita el hambre? Lógicamente la carga de Jesús es más grande que cualquiera de nosotros. La carga espiritual era tan grande que 40 días no tuvo hambre. Lo leíste, ¿verdad? No tuvo hambre. Aleluya. Eso es algo tremendo. ¿Por qué Jesús ayuna 40 días y después no ayuna más? Razona. Piensa. Si es verdad que el ayuno da poder, Jesús entonces está loco. 3 años y medio sin ayunar, ¿está loco? Pónganse a pensar, 3 años y medio sin ayunar. ¿Cuántos tienen aquí 3 años de convertido? Levante su mano. 3 años de convertido. Por ahí 3 años de convertido. Con 3 años de convertido, nunca ayunaste en 3 años. Es un tiempo largo. Porque los fariseos ayunaban 2 veces por semana, por fariseos hipócritas. Es necesario predicar un mensaje como este para que la gente se dé cuenta cuántos pastores están en el error y poder buscar la verdad con más ahínco y no dejarse engañar. Eso de pacto con dinero en el altar, voto con dinero en el altar, semilla y plata y esto y lo otro, pura mentira. Ayuno, pura mentira. No sirve para nada. Sirve es la oración, la intercesión. Jesús dijo, orad que no entréis en tentación. La pregunta es, ¿por qué no le dijo, orad y ayunad? ¿Tú crees que a Jesús se le iba a olvidar decirles una fuente de poder como el ayuno? Se le olvidó decir. Lee conmigo en Lucas, el mismo evangelio de Lucas. ...23, 22... Lucas 22, 40. Pero quiero que leas y creas lo que está escrito ahí. Jesús era una persona que medía las palabras. Él no hablaba a lo loco, como nosotros a veces hablamos. Él medía las palabras. Aquí Jesús estaba cargadísimo porque iba a ser crucificado el día siguiente. En el verso 40 dice, cuando llegó a aquel lugar les dijo, ¿qué les dijo? Orad que no entréis en tentación. Y luego en el verso 46, ¿qué les dijo? ¿Por qué dormís? Levantaos y ¿qué? Y orad para que no entréis en tentación. El ayuno no te libra de la tentación. El que te libra de la tentación es la oración. Es la oración. Jesús lo dijo ahí clarito, 2 veces. 2 veces en el mismo huerto de Getsemaní. Aleluya. Fíjate que Jesús durante 3 años y medio no ayunó. ¿Recuerdan ustedes que al comenzar los 3 años y medio, quién fue el que bautizó a Jesús en el Jordán? Juan el Bautista, ¿verdad? O sea, en ese momento, cuando Jesús tenía 30 años exactos, Juan Bautista bautizó ¿a quién? A Jesús sobre el río Jordán. Y oyó una voz del Padre, ¿verdad? Fue una manifestación gloriosa del poder de Dios. O sea, Juan Bautista vio el cielo abierto y la voz del Padre. Este es mi hijo amado. Oiga bien lo que voy a decirle. Sin embargo, como Jesús no ayunó más,
Pero Juan Bautista no se tragó el cuento de no ayunar. Juan Bautista siguió ayunando. Y Juan Bautista se separó de Jesús. Porque dijo, mi primo, yo vi el cielo abierto y vi la paloma y vi como paloma y oí la voz del Padre, pero mi primo está carnal. Imagínate que mi primo Jesús, Juan Bautista empezó a hacer un análisis. Oye, hablando con sus discípulos, oye, ¿cómo ven a Jesús? Yo veo raro a Jesús. Se sienta con publicanos y con pecadores, cosa que no hacía Juan Bautista. Y no solo eso, sino que Jesús no ayuna. Aleluya. Entonces Juan Bautista dijo, ese cuento de que no ayune, solo veo raro, me huele a azufre. Juan Bautista dijo así, eso me huele a azufre. ¿Cómo es posible que este hombre, el Hijo de Dios, que yo oigo la voz que Dios me dice sobre quien vea descender el Espíritu Santo, ese es el que bautiza en Espíritu Santo y fuego? Con el respeto que se merece Juan Bautista, hay que ser muy bruto para no tener en cuenta tremenda revelación y confundirse porque Jesús no ayunaba. Lee conmigo Mateo 11 para que te defiendas con la palabra. Porque tú dices, no, el hermano Ricardo predicó sobre el ayuno, pero yo no recuerdo la cita, hermano. Eso está ahí está. Anótala. Mateo 11, 18 y 19. Todo el capítulo 11 de Mateo, Jesús hablando bonito de Juan Bautista. El último esfuerzo de Jesús por salvar a Juan Bautista está descrito en Mateo 11. Aleluya. Aleluya. Y mira lo que Jesús mismo está diciendo con sus propias palabras. Dice, verso 18, como dice, porque vino Juan. ¿Juan qué? Bautista. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía. Ese tipo de que se alimentaba. ¿Aló? ¿Sabe qué significa que ni comía ni bebía? Que vivía en ayuno. Eso no quiere decir que él no comía ni bebía porque se hubiera muerto, lógicamente, ¿verdad que sí? Hay más de 4 que no entienden nada por allá atrás. La expresión que ni comía ni bebía, Jesús lo está diciendo es que mucha gente veía a Juan como un loco que ni come ni bebe. El tipo está loco. El tipo paraba en ayuno. Entonces Jesús está diciendo, vino Juan que ni comía ni bebía y dicen demonio tiene. Mucha gente criticó a Juan Bautista. Mira, parece que tuviera un demonio ese tipo. Mira lo que el mismo Jesús está diciendo él mismo. Vino el Hijo del Hombre. ¿Quién es el Hijo del Hombre? Jesús. Que come y bebe. Aló. ¿Sí ves cómo está marcando la diferencia? El mismo Jesús está diciendo, Juan Bautista ni comía ni bebía, o sea, ayunaba. Y vino Jesús, el mismo Jesús está diciendo que él comía y bebía. No ayunaba. No ayunaba. No solo él no ayunaba, sino que le prohibió a sus discípulos ayunar. Durante 3 años y medio, ninguno de sus discípulos ayunó. Y dicen, he aquí un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores. Jesús está diciendo, vino Juan. De paso, Jesús no está condenando a Juan por sus ayunos, no lo está condenando, pero Jesús no ayunaba. Aleluya. Jesús estaba rescatando a Juan, porque Juan Bautista, óyeme bien, había comenzado a dudar de Jesús. Es decir, Juan Bautista, al ver que Jesús andaba con publicanos y con pecadores, se metió en el banquete de Mateo, se metió en el otro banquete de Simón el fariseo, se metía a comer aquí, a comer allá, y no ayunaba. Entonces Juan Bautista comenzó a pensar que su primo estaba loco y empezó a separarse de él y tenía sus propios discípulos. Un error.
Juan Bautista tenía sus propios discípulos y Jesús tenía sus propios discípulos. Pero resulta que eso fue un error mortal de Juan Bautista. Porque empezó a dudar de que Jesús era el Cristo. Y la pregunta es, si él hubiera muerto dudando de que Jesús era el Cristo, ¿iría al cielo? Porque la salvación viene por Jesús. No hay otro Salvador. Ese era un error fatal de Juan Bautista. Mira, léelo conmigo en Mateo 11, verso 3. Juan Bautista está preso. Lo acaban de poner preso. Verso 2 dice: al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos. O sea, cuando Juan Bautista veía que Jesús no ayunaba, dudaba. Pero cuando lo veía que hacía milagros, otra vez la fe se le levantaba. Aquí lo dice, en el verso 2 dice: al oír Juan en la cárcel los hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, mira lo que le preguntó: ¿eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? O sea, una pregunta blasfema. O sea, y es también un poco como absurdo, ¿verdad? Pregúntale a Jesús si él es el que había de venir o esperaremos. Era tanta la confusión que no sabía ni a quién preguntarle. Le preguntó al mismo Jesús. ¿Y si Jesús lo hubiera podido engañar? Aleluya. ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Porque en ese momento Juan Bautista ya no creía en Jesús. ¿Me están escuchando, mi hermano? La pregunta es: ¿por qué Juan Bautista en este momento ya no creía en Jesús? Porque Jesús ayunaba, no ayunaba. Jesús no ayunaba y Juan ayunaba. Y Juan empezó a dudar de Jesús. Y empezó a enviarle 2 discípulos para preguntarle si Jesús es el que había de venir o esperaremos a otro. O sea, él no es el Mesías, espera a otro que venga por ahí. Respondiendo Jesús le dijo: id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado el que no haya tropiezo en mí. En pocas palabras, Jesús hizo unos cuantos milagros ahí para ayudar a Juan Bautista a que volviera a creer.